Buenas noches, he estado aquí escuchando a la doctora, el doctor Rojas y a la doctora Monterrey. Tenemos yo diría, el gusto de escuchar al doctor Sittenfeld. Yo sé que escuchamos el apellido Sittenfeld y para todos nosotros es un amigo y su sobrino es igual amigo de todos nosotros y futuro colega. Él es residente, pues más que todo para que lo vayamos relacionando en el tiempo. Y también va a estar con nosotros el doctor Mario Gutiérrez Sáenz. El doctor Mario Gutiérrez es también neurólogo. Él es uno de los neurólogos que en Costa Rica, junto con el doctor Sittifel, que fue pionero, y el doctor del Valle, él es el que ha continuado con la parte neuromuscular y se formó en España, en Barcelona. Trabaja en un hospital de rehabilitación donde se ven enfermedades de este tipo y tiene mucha experiencia en la parte diagnóstica, en la parte también terapéutica. Y yo creo que él va a ser, junto con el doctor Sittenfeld, los que van a llevar el caso. Entonces, escuchamos al doctor Sittenfeld, Roberto, el caso clínico, y luego sí me gustaría que el doctor Mario Gutiérrez nos diera también su comentario final, o nos ayudara en su análisis más bien. Doctor Sittenfeld. Bien, Hola, buenas noches. ¿Qué tal? buenas Vo- noches. Voy a tratar de compartir la pantalla. Me avisan si se ve adecuadamente. Has habilitado, ahí se ve. Sí. Se ve bien. Sí, se ve Ok. bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias al doctor Parajeles por la presentación y también al doctor Gutiérrez y a la doctora Monterrey por la oportunidad de presentar este caso clínico, igual a todo el equipo de FOSEM. Vamos a... Discúlpenme. Perdón, son mis perritos. Entonces vamos a empezar con el caso clínico titulado Miastenia gravis, CPK elevada y debilidad. Podría ser una miastenia y la importancia de una escucha atenta. Entonces, comenzando con la historia clínica, tenemos a un paciente de 67 años con antecedente de hipertensión, dislipidemia y un antecedente de artritis psoriásica reciente desde hace 3 años. Dentro de los tratamientos utiliza metotrexate, ácido fólico, el perindopril, atorvastatina y en algún momento utilizó Triveram, que es una combinación de atorvastatina, perindopril y amlodipina. Actualmente la mantiene suspendida y no tiene otros antecedentes de importancia. Entonces fue referido a neurología por reumatología con una historia de 2 a 3 años de evolución de una aparente debilidad, gonalgia derecha de 4 meses de evolución y un aumento de la debilidad a nivel proximal desde el inicio de la atorvastatina. Entonces el paciente nos menciona que tiene dificultad para deambular, subir escaleras, que inició desde que empezó el metotrexato, entonces aproximadamente al diagnóstico de la artritis psoriásica. Ya teníamos ciertos laboratorios y dentro de esos era una CPK, ¿verdad? Que tenía una inicial en 400 y una que se elevó hasta 2400 con el inicio del Tiveram y el Coversil, que posteriormente con la suspensión mejoró. En esta primera valoración tenemos al examen físico que no tiene facies miopáticas, pero sí tiene una franca debilidad miopática, no tiene afectación vulvar. En general, la fuerza muscular variaba entre 3 de 5 y 4 de 5 a nivel de músculos proximales, tanto de la cintura escapular como de la cintura pélvica sin afectación de músculos distales, tenía una hiporreflexia generalizada, no tenía escápula helada, no tenía fasciculaciones y tenía una clara marcha miopática con dificultad para subir escaleras. Entonces, dentro de los laboratorios, ya les había mencionado la CPK, inicial en 400, luego en 2400 y una control el día de la consulta en 174 ya con la suspensión del Triveram. Teníamos también una electromiografía que nos decía que tenía una miopatía no inflamatoria. Entonces, claro, el manejo inicial fue suspender la atorvastatina, ¿verdad? Como un posible agravante de estos síntomas, que todavía la estaba utilizando, pues, y se inició un ciclo de esteroides con deflazacort en esquema de descenso por un mes. Además, se le solicitó, ¿verdad? Pensando en miopatías, un panel de miopatías autoinmunes
igual una anti-HMG-CoA reductasa que está en relación a miopatía necrotizante y el uso de estatinas y una CPK control. Entonces, dentro de la línea del tiempo tenemos que en agosto de 2023 tenemos el diagnóstico de la artritis psoriásica, empieza el metotrexate. Ya en agosto de 2023 igualmente tenemos una CPK en 400, ya tenía datos de debilidad y trastorno de la marcha. En diciembre empieza con el Triveram y el Perindopril y eleva la CPK hasta 2400. En el transcurso del año del 2024-2025 tiene un deterioro del trastorno en la marcha, debilidad, y es donde le realizan pues la electromiografía que indica que tiene una miopatía no inflamatoria. En febrero de 2026 menciona que la gonalgia mejora al suspender el Tiveram y se le inicia la atorvastatina, y luego en mayo de este año ya inicia control con neurología, se le da el cicloesteroides y se suspende la atorvastatina. En la segunda valoración, 6 semanas después, el paciente dice que tuvo una mejoría con el ciclo de esteroides de más o menos el 70-80%. Ya lograba hacer ciertos ejercicios con su propio peso y dentro de los estudios que le solicitamos, pues salieron negativos, tanto la anti-HMG-CoA reductasa como el panel de miopatías autoinmunes. Pero algo importante que tal vez en la primera consulta no se mencionó y la esposa es la que lo menciona, es que inclusive antes del diagnóstico de artritis psoriásica ya el paciente tenía cierto cansancio y cierta fatiga. Entonces, inclusive enfatiza que durante un viaje a Europa en 2023, lo notó que tenía cierta dificultad para subir las escaleras de los buses, tenía que ayudarse con los brazos que también pues acabó por tanto uso de estos músculos con dolor de hombros y ella notaba que era considerablemente más rápida que él y lo dejaba botado, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el panel de miopatías que estaba negativo. En esa segunda valoración tuvo cierta mejoría, ¿verdad? A nivel de los músculos proximales del tren inferior, pero ya tomando en cuenta eh, la historia que mencionaba la esposa, se le realizan maniobras de fatigabilidad. Entonces, vemos que hay una debilidad que pasa a 2 de 5 para la abducción de hombros y flexión de cadera después de estas maniobras. Entonces, actualizamos la línea del tiempo y vemos que en enero de 2023 ya es cuando la esposa empieza a notar esta debilidad, fatiga y el cansancio del paciente. En junio tenemos el viaje a Europa y es cuando ya le nota definitivamente la dificultad para subir escalones. Y luego la historia que ya conocemos. Entonces, en este momento, la sospecha diagnóstica era una debilidad miopática, secundaria a miopatía por tóxicos, ¿verdad? Teniendo el uso de estatinas, que también, pues la combinación con los IECAS y con los calcio antagonistas puede tener algún tipo de interacción y agravar o inducir esta miopatía por tóxicos. Se descartan las miopatías inflamatorias, incluyendo la necrotizante inmunomediada, y vemos que tuvo cierta mejoría, ¿verdad? Pero no resolvió del todo con la suspensión de miotóxicos. Y algo importante, la fatigabilidad que encontramos al examen físico. Entonces, claramente sospechamos que tal vez tiene un síndrome miasténico de base, inclusive antes del diagnóstico de la artritis psoriásica, antes de que empezara con el uso de estatinas y los otros tratamientos, y antes de la homeopatía tóxica, ¿verdad? Que claramente tiene el paciente. Entonces se le da una prueba terapéutica con piridostigmina, se le envían los anticuerpos y el test de Yoli. Y en esta tercera valoración, el paciente nos dice que claramente tuvo un cambio significativo con la piridostigmina. Prácticamente recupera totalmente la fuerza, logra levantar las piernas fácilmente, se logra vestir y bañarse con mayor facilidad, sube y baja gradas sin problemas. Entonces tenemos una prueba positiva por esta parte. Los anticuerpos le salen positivos, los de antirreceptor antiacetilcolina, y luego el test de Yoli, pues tenemos a nivel, a nivel ulnar, pues que
son normales, pero acordémonos que en músculos distales esto puede ser un hallazgo esperable y luego a nivel del axilar, ¿verdad? Sí notamos una caída significativa entre el 30 y el 35% que también la vemos a nivel de los trapecios. Entonces, claro, ya tenemos diagnóstico de miastenia gravis, pero que en su momento fue exacerbada por fármacos y una miopatía por tóxicos. Entonces, lo importante acá es saber que una CPK elevada no se debe atribuir a una miastenia hasta demostrar lo contrario. Y si la tenemos, tenemos que buscar algo más. Entonces, para empezar un poco con la discusión, eh, la CPK, pues al fin de cuentas se explica por una necrosis de fibras musculares, ¿verdad? Y en miastenia lo que tenemos es una alteración de la transmisión neuromuscular, ¿verdad? Entonces no debería haber mayor liberación de la CK. Por lo tanto, no es un marcador en síndromes miasténicos. Dentro de las miopatías tóxicas tenemos diferentes fisiopatologías y de las más importantes y de las que más se mencionan, pues están las estatinas, ¿verdad? Que inducen y provocan una miopatía necrotizante. Otros tratamientos, tal vez que son utilizados con alguna frecuencia, los betabloqueadores, ¿verdad? Como la betalol, el propofol, la ciclosporina. Otros medicamentos que pueden realizar una miopatía inflamatoria son los inhibidores del checkpoint, cimetidina, fenitoína, que lo usamos también con frecuencia, los interferones, los inhibidores del factor de necrosis tumoral. También hay otros mecanismos a nivel mitocondrial, como los antirretrovirales, las miopatías hipocalémicas, que son provocadas por diuréticos, corticoides, laxantes, anfotericina, alcohol y otros mecanismos. Entonces, eh, específicamente, tenemos que los principales es la miopatía necrotizante que puede estar generada por estatinas, pero las estatinas también pueden provocar una miopatía inmunoinflamatoria, ¿verdad? Y aquí es donde entra tal vez este espectro que es compartido, ¿verdad? De la miopatía necrotizante inmunomediada. Em, También tiene algún efecto sobre miopatías mitocondriales y vemos que las estatinas tienen varios mecanismos por la cual pueden generar esta miopatía tóxica. Para dividirlas, tenemos las que son dolorosas y no dolorosas. Dentro de las no dolorosas, pueden haber con neuropatía y sin neuropatía. Las que tienen neuropatía usualmente son dadas por los beta bloqueadores y esteroides. Las que no, las que tienen neuropatía, amidarona, algunos antimaláricos. Y las dolorosas, vuelvo a repetir, estatinas, beta bloqueadores, colchicina y otros tratamientos como fibratos. Entonces, dentro del espectro clínico de la miopatía tóxica, eh, tenemos, o de la toxicidad miopática por estatinas, es importante mencionar que los síntomas pueden iniciar en un espectro de entre el primer mes o a los 6 meses del inicio del tratamiento. Entonces, es importante mencionar esto porque tal vez no lo sospechamos en un inicio, pero ya el paciente tiene varios tiempo de estarlo tomando. Y puede venir desde una elevación asintomática de la CK hasta pues lo más severo que es una rhabdomiólisis, ¿verdad? Pero esto es en la minoría de los casos. Usualmente los pacientes se manifiestan con mialgias y calambres, algunos con debilidad muscular proximal y ya otros más raros con esta parte de la rhabdomiólisis y la miopatía severa. Entonces, hay algunos fármacos que aumentan el riesgo de esta misma toxicidad, en toxicidad por estatinas a nivel muscular, que dentro de esos son la amidarona, algunos azoles, y vean que acá mencionan los calcio antagonistas, que el paciente pues está tomando esta combinación, ¿verdad? De amlodipino, atorvastatina, y pues también tenía el IECA con el perindopril. Otros, como la colchicina, la ciclosporina, el ezetimibe y los fibratos, claramente pueden aumentar este riesgo de toxicidad muscular. Para mencionarles un poco, la miopatía necrotizante inmunomediada por estatinas es dosis dependiente. Está relacionado con los anticuerpos que ya les había mencionado, los anti-HMG CoA reductasa. Y tenemos que usualmente la CPK ya al suspender el fármaco puede
eh, puede persistir alta por más o menos 2 meses, pero va disminuyendo progresivamente. Y la resolución sintomática en promedio también es como a los 2 meses y medio. Algunos hallazgos en la electromiografía que podemos encontrar son descargas miotónicas, ondas agudas positivas, descargas complejas repetitivas y pues el hallazgo de una miopatía irritativa. Y para ya entrar tal vez en la parte de miastenia gravis, es importante saber que hay algunos fármacos que nos pueden tanto inducir como exacerbar crisis miasténicas. Entonces, dentro de estos, volvemos a mencionar a las estatinas, que pueden inducir trastornos neuromusculares. Para mencionarles algunos, la miopatía necrotizante que hemos venido hablando, miopatías inflamatorias, miopatías mitocondriales y también miastenia gravis y algunas polineuropatías axonales. Y otro grupo de tratamientos que viene en auge su uso, que son los inhibidores del checkpoint, más que todo en pacientes oncológicos, también puede generar, inducir estas miopatías, puede inducir miastenia gravis y otras neuropatías, inclusive Guillain-Barré y CIDP. Entonces también podemos tener algún tipo de síndromes de traslape con estos tratamientos. Y para explicar, pues, los efectos farmacológicos que tienen a nivel de la unión neuromuscular, estos fármacos pueden tanto hacer un bloqueo del potencial de acción a nivel del nervio, podemos tener un bloqueo de la liberación de acetilcolina, una degradación de la acetilcolina en el espacio sináptico y un bloqueo e inhibición de la producción del potencial de acción muscular por, eh, por el bloqueo del receptor de acetilcolina. Em, y acá les vuelvo a mencionar algunos fármacos que están relacionados a inducir miastenia gravis o exacerbarla. Entonces, como ya les dije, los inhibidores del checkpoint, que están relacionados más que todo a activación de las células T, a un incremento de la actividad de de la célula T, de las células T reguladoras y la activación de células B, y tanto también de la producción de autoanticuerpos y la liberación de citoquinas, principalmente la interleuquina 17. Otros tratamientos como los inhibidores de la tirosinquinasa también generan algún tipo de disregulación inmune y una inhibición de la transmisión neuromuscular. Los interferones también una desregulación inmune y las estatinas tiene que ver más con vamos a ver que aparte de que inhiben la HMG-CoA reductasa, también pueden tener cambios en la respuesta inmune o pueden aumentar la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, alterando el equilibrio, ¿verdad?, de los linfocitos TH1, los TH2, los TH17, eh, que favorece pues la activación de linfocitos B, incrementan igual toda la parte de las citocinas proinflamatorias, pero también tienen efectos a nivel como tal del músculo, ¿verdad? Entonces, pueden tener algún tipo de lesión muscular in situ que eventualmente favorece un fenómeno de inmunidad local que afecta por proximidad la unión neuromuscular. Y para terminar, aquí les dejo una tabla pues, de fármacos que sí o sí tenemos que evitar o usar con precaución en miastenia gravis. ¿Verdad? Tal vez los que tienen más riesgo, claramente la toxina botulínica, la de penicillamina, que la podemos usar en la enfermedad de Wilson y otras que las anotan como moderado riesgo, que tal vez son de uso más frecuente y no solo por nosotros, sino también por medicina en general, que son los antibióticos. Dentro de este grupo tenemos los aminoglicósidos, las fluoroquinolonas, los macrólidos, que pues tenemos que siempre tenerles cuidado porque exacerban y pueden inducirnos crisis miasténicas. Otro importante, el magnesio, ¿verdad? Y la hidroxicloroquina y la cloroquina, que también, pues, se utilizan en trastornos reumatológicos. Otros que tal vez tienen menos riesgo, los corticoides, y acá se anotan los beta bloqueadores y las estatinas nuevamente. Entonces son fármacos que no están contraindicados, pero que se tienen que vigilar y usar con precaución. Y a modo de conclusión,
tenemos que una CK elevada no debe atribuirse a una miastenia gravis, claramente. Si la tenemos, hay que buscar otra cosa. Em, Inclusive si esta está elevada persistentemente, hay que ampliar nuestro diferencial buscando miositis inflamatorias, miopatías necrotizantes, toxicidad por fármacos, rhabdomiólisis, miopatías hereditarias o metabólicas. Y tal vez lo importante es que tenemos que buscar, indagar y explorar si el paciente tiene fatigabilidad para diferenciar de una miopatía de un síndrome miasténico. Entonces, eso era lo que les traía el día de hoy. Muchísimas gracias por la escucha. Muy bueno, muy interesante, Roberto. No sé si Súper. Sí. eh, Sí, sí, doctor Mario Gutiérrez, me gustaría si nos diera así como lo que uno llama, ¿qué aprendimos en este caso, ¿verdad? O qué aprendimos. El doctor Roberto Sittif le explicó esos mensajes a casa, pero quisiera también que ampliara, porque alguien pregunta si esto pudo haber sido un síndrome paraneoplásico. Entonces, se había que enfocarlo dentro del diagnóstico diferencial o más exámenes, pensando en síndrome paraneoplásico. Y otra vez como esos mensajes, ¿qué le enseñó este caso al doctor Gutiérrez, que fue también de los neurólogos o fue el neurólogo tratante específico? Bueno, Doctor gracias. Buenas Gutiérrez. noches a todos. Para mí es un verdadero gusto, un honor estar compartiendo con todos mis colegas profesores. Así que le agradezco a los colegas del SEMA, al doctor Parajeles, a la doctora Monterrey por la invitación. Sí, es un caso muy interesante, como perlas. Yo diría que la historia clínica, como siempre, es sumamente importante. Otra perla que yo diría es que desafortunadamente a veces muchos de nosotros vivimos en una sociedad muy machista. Ese fue un poco el caso nuclear del paciente que tal vez minimizaba un poco los síntomas y él se lo achacaba un poco a que él no tuviera nada malo, sino que le hicieron un daño y en realidad pues como que ya premórbidamente, digamos, antes de la artritis psoriásica, cosa que yo dudo, que en realidad creo que todo, él probablemente tenga una psoriasis, pero en realidad la hormalgia y todo esto que tenía era producto de la misma debilidad. Creo que se le hizo y yo en particular estoy satisfecho con, digamos, con el diagnóstico diferencial, con esa escucha, con haber explorado. Aquí, tal vez voy a intentar ver si puedo compartir la pantalla porque nada más quiero enseñarles algo que yo, aprendí en Barcelona. No sé, me dicen si están viendo una diapositiva nada más que quiero que vean de un colega, amigo salvadoreño, algunos de nosotros lo conocerán, es el doctor Carlos Ortiz. ¿Me confirman si la ven todos? Sí se ve. Perfecto. El doctor Carlos Ortiz siempre nos decía que una CK no se le niega nunca a ningún paciente, ¿verdad? Es un estudio muy sensible, si se quiere, ¿verdad? Muy poco específico también, pero nos ayuda a dirigir casos, ¿verdad? De hecho, hay una escala que es de un colega argentino que dependiendo de cómo esté la CPK y nos dice si es una disferlina, una distrofinopatía, una miopatía inflamatoria, una distrofia de cinturas. Pero yo lo que agregaría, y es la última perla que quiero agregar, que es esta, es que cuando nosotros tengamos un paciente miopático, no deberíamos de negarle nunca una estimulación nerviosa repetitiva a ningún paciente, porque es lo que puede hacer la diferencia entre un diagnóstico de una debilidad miopática y un síndrome miasténico. En este paciente, como se le hizo una sospecha inicial y todo se fue descartando, y aunque tenía un componente de mejoría inicial, pues yo en particular no quedaba satisfecho porque seguía teniendo una debilidad miopática y a la rehistoria, como había un inicio antes inclusive de estos fármacos, que muchos de estos tenían su grado de miotoxicidad y más aún que se exploró, se indagó, se preguntó el viaje. Tal vez el doctor no lo apunta ahí, pero fue en verano, ¿verdad? Todos sabemos de que la miastenia puede tener sus exacerbantes durante ciertos fenómenos de gripe, vacunación, cansancio extremo por el calor, ejercicio extremo, y tras de eso nos fatigaba, había un cambio en el basal. O sea, hay pocas cosas que te pueden dar esa fatigabilidad. Y más aún, y para abordar la otra parte de la pregunta, estimado doctor Parajeles, em, digamos que igualmente el test de Jolly, aunque es un estudio que es por así decirlo, poco específico
específicamente la miastenia gravis autoinmune, porque hay otras miastenias que también te lo pueden dar, sí que es muy sensible. Y hay que recordar que, si bien es cierto, como otro colega apunta, hay fenómenos disinmunes que te pueden dar una reacción cruzada con anticuerpos positivos. Él en particular tenía unos anticuerpos anti-HMG-CoA negativos y además no tenía esa actividad irritativa de las miopatías necrotizantes o inflamatorias, tenía una miopatía crónica y finalmente pues sí que tenía en el test de Joly unos decrementos significativos a las repetitivos, pero no había una potenciación post-esfuerzo. Además no ha tenido otros síntomas como pérdida de peso o etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que es un caso bastante bonito de poner atención a todos nuestros pacientes. Hay pacientes que serán más fáciles, más difíciles de diagnosticar. Yo lo que les pido es tener en mente siempre la debilidad miopática con fatiga, test de Joly y pues pensar en una miastenia que muchas veces si no se sospecha pues queda en una debilidad miopática y pues nos vamos por otro lado de los diagnósticos. Les agradezco mucho y bueno, sigo aquí atento si hay dudas, preguntas de la audiencia. Gracias y saludos a todos. Ok. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o alguna acotación. Sí, Doctor Rojas, yo quería sí. hacerle una pregunta al equipo tratante. Primero, felicitarlos. Realmente es muy, muy interesante el caso y muy eleccionador. Cuando es una miopatía tóxica, o específicamente por ahí, esta deja de ser una miopatía tóxica para empezar a pensar cuándo este caso lo llevó a dejar de pensar que era una miopatía tóxica. Y ahora entiendo por lo que decía, si es desde el comienzo. Todo paciente que tiene una miopatía tóxica tiene que hacer un test de Joly o ser pensado como un posible síndrome miasteniforme, o después de 2 meses de que uno le retiró los tóxicos y no responde, después de 6 meses, ¿cuándo este paciente y cuándo sugieren ustedes que uno tiene que dejar de pensar en miopatía tóxica para pensar en otra cosa? Gracias, doctor. Bueno, es que pensamos en miopatía tóxica, por lo menos mi persona, quizás los neuromusculares, desde las primeras preguntas que hacemos en el paciente, ¿verdad? Cuando empezamos a indagar acerca de los fármacos que tiene, quizás nosotros que estamos en estos cursos, que hemos recibido alguna formación, pues ya empezamos a ser un poco mal pensados cuando escuchamos ciertos nombres, ¿verdad? Y cuando empezamos a evaluar los pacientes pues empezamos a evaluarlos. Es muy importante hacer el balance muscular, la determinación de la debilidad que es de predominio proximal. Y entonces, claro, empezamos a abordar este paciente como si fuera algo por toxicidad. Entonces, yo lo que hice fue suspender esos medicamentos miotóxicos de una vez. O sea, ahora la prioridad es un poco como igual, ¿verdad? Las recaídas en neuromielitis, hay que parar el daño ahí. Yo Ujú, no sabía cómo me iban a llevar los anticuerpos anti-HMG-CoA pero había que parar la toxicidad, había que darle un ciclo de esteroides sospechando que quizás era de lo infrecuente, quizás lo más frecuente, ¿verdad? Pero a mí donde me salta la duda, estimado doctor Rojas, es cuando yo evalúo a este paciente, el paciente se siente tan bien, está alegre, pero yo lo reviso y sigue estando muy débil, con mucha debilidad proximal, con una ganancia, es cierto, estaba malito, pero ahora no es que está muy bien. Y es ahí en donde yo digo, bueno, no, mejor le hago la repetitiva porque aquí nosotros tenemos un dicho, a mí ya se me ha caído el zapote, espero que eso no tenga ninguna otra connotación en ningún país latinoamericano, no quiero que se me vayan pacientes miasténicos, le hago la fatigabilidad, cae, o sea, es que las miopatías tienen la misma debilidad miopática sin importar las maniobras repetitivas que hagas, y lo otro es la sustitución muscular, que eso es un tema que no es menor que muchas veces cuando estás en una maniobra repetitiva, este paciente trata de hacer o utilizar una serie de músculos que te van a tratar de realizar la misma arco de movimiento, pero no son los mismos. Y ujú, entonces ahí es donde usted dice, no, esto me parece fatiga, mira, mejor. Bien, todo salió negativo, pero te voy a dar un ciclo de mestinón porque es fácil, es rápido, no hay criterios diagnósticos de que digas de que, bueno, un ciclo mestinón positivo es miastenia, pero es algo que lo complementa. Y en este paciente en particular empezó el mestinón, empezó a sentirse bien, empezamos a completar los estudios anti-ACHR, la repetitiva y afortunadamente para el paciente todo fue cuajando con que de previo tuviera una miastenia. Entonces ahí volvemos a lo inicial. A veces retrospectivamente hay que reiniciar la historia. Bueno, vos empezaste con los síntomas según vos con la artritis y los tratamientos, pero ¿estás seguro que antes no había nada? Y ujú. claro, ahí fue donde saltó la esposa. No, doctor, para mí, honestamente, yo ya lo veía más delgadito y más flaquito y más débil.
y bueno, desde antes de lo de la artritis psoriásica. Eso fue como la punta, la gota que derramó el vaso, pero antes ya venía medio lleno. Espero haberle contestado la pregunta. Mucho. Gracias. Doctor, Gutiérrez, ¿usted nos puede explicar para todos los que estamos maniobras de fatigabilidad para alguien que es especialista en enfermedad neuromuscular? Porque para la mayoría de Claro. nosotros es ver al techo y que se le caigan los ojos, pero yo sé que para ustedes es un concepto más clínico y Claro. diferente. Ajá. Bueno, dos situaciones. Debemos de explorar la fatigabilidad en músculos débiles, ¿verdad? Porque no tiene gracia explorar ningún músculo que no sea débil, uno. Por las cuestiones de tiempo y todo eso, pues deben de ser músculos relativamente fáciles. Entonces, aunque hay varios tipos descritos en la literatura, lo que yo normalmente los pongo a hacer es deltoides medio y entonces lo pongo a hacer aleteo o flexiones o ABD de hombros. Los pongo hacer lo que pueda hacer él, voy a alejarme un poco de la cámara. Normalmente pueden 15, 20, 30, pero lo más importante, además de que, digamos, ya al final ya no llegan, es que empiezan a dar una sustitución hacia los músculos deltoides anterior, ¿verdad? Y esto es muy clásico de, digamos, debilidad proximal en hombros. Luego puedes hacer flexiones cervicales estando acostado, 180 boca para arriba, haces flexiones cervicales. Yo también hago psoas, o sea que es muy fácil, no sé si se verá. Bueno, ahí lo que haré es, Sí. estando acostado, el paciente hace flexión de cadera y de rodilla. Y luego, bueno, si es una fatiga perdón, un síndrome miasténico muy vulvar, pues lo que hago es mirada mantenida a superior derecha o izquierda, dependiendo del párpado, y empiezo a contar cuándo empieza a caer, porque además esto, probablemente algunos conocerán, forma parte de uno de los síntomas de la Myasthenia Gravis Foundation of America Composite, que dependiendo del momento en donde vaya cayendo, si es a los 15 segundos, puntuará más que si es a los 30 o a los 45, que puntuará solamente un punto. Y son maniobras que uno puede utilizar para clínicamente documentar la fatigabilidad. Luego, para ver la mejoría, un poco como cuando hay tosis, está la prueba del hielo, ¿verdad? Pero bueno, eso son otros tipos de maniobras que quizás con un poco más de tiempo se puedan hacer para verificar si hay fatiga y ver si hay respuesta a algunos de estos elementos. Perfecto. No sé si habrá algún comentario o si no, por aras del tiempo, hacer ya como el cierre. Yo sé que hay países que nos llevan su tiempo hacia adelante y llevan más horas de privación de sueño. Eh, Nosotros siempre agradecidos, pero sumamente agradecidos. Sabemos todo el esfuerzo histórico que el doctor Rojas y la doctora Patruco ha estado con nosotros y no solo Costa Rica, es América, es Latín, es Latinoamérica y la verdad es que hay un dicho que en esta vida, al final de nuestra vida, lo que nos, lo que nos deja es lo que hemos dado. O sea, lo único que nos queda es lo que hemos dado, es el concepto. Y yo sé que ustedes siempre el hecho de compartir el conocimiento, de multiplicar el conocimiento. Ahora el doctor Gutiérrez, el doctor Chittifer y los que están aquí escuchando es compartir y la vida es crecer, es compartir experiencias en donde hemos fallado y vea que aquí uno diría, alguien puede haber fallado y creer que todo era una miopatía inflamatoria por estatinas y habernos quedado ahí. Y es estar al frente, alguien pensante y siempre pensando en el paciente, en su beneficio, en su familia. Y esa es la razón de nosotros, ¿verdad? Es nuestro camino de servicio. A la doctora eh, Patrujo, gracias por las dos presentaciones. El doctor Ignacio Rojas con su Muchas gracias, moderación, que Alex. siempre ha sido muy bien atinada. La doctora Monterrey, que uno siempre que ve que está, uno se contenta de cómo ha crecido ella en su conocimiento. Y a todos los que están y han compartido estas horas de noche, gracias por haber estado con nosotros. Y ahí vi la lista de todos los que se fueron apuntando y desde Costa Rica el abrazo fraternal y buenas noches. Muchas gracias, Alexander. Siempre un placer Ok, con vos y en todo el equipo. Un placer. ok, muy Buenas bien. noches, muchas gracias. Buenas Nos noches. encontramos Ok, en la hasta próxima. Un luego. abrazo a todos. Gracias, gracias, Alexander. Ah, Priscila, un ok. abrazo. Saludos, Buenas gracias. noches a todos. Buenas Excelentes noches. presentaciones.